estamos atentos a lo que está sucediendo con el dólar, que si bien lo que hemos visto es que en la última semana ha ido incrementándose fuertemente Sí. y ha terminado en el día de hoy 843 pesos, cuando la semana pasada, el día jueves, por ejemplo, estaba en 790 y llegó a los 800 el día viernes, y hoy ya subió casi 50 pesos, 843 pesos. Tenemos una situación bastante complicada, ¿no? Ujú. Entonces la gente primero está diciendo, bueno, conviene irse al dólar, conviene invertir en plazos fijos. Lo que ha sucedido en estos momentos es que el gobierno nacional todavía, aún con una inflación del 12,4% en el mes de agosto, no subió las tasas de interés. Seguimos Sí. teniendo una tasa de interés del 118 nominal anual, que es aproximadamente un 204 efectivo anual, y eso entonces está complicando la situación porque no le estarían ganando los plazos fijos a la inflación, y más Ujú. ahora con este tema de que los dólares están creciendo fuertemente, ¿no? Tenemos por un lado la inestabilidad propia de un año electoral, tenemos la devaluación del tipo de cambio oficial que se produjo al otro día de las PASO, Sí. tenemos la incertidumbre de que tenemos 3 candidatos con un tercio de aproximadamente de intención de votos cada uno, con propuestas bastante diferentes. Un candidato que pretende eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, otra candidata que pretende un bimonetarismo, es decir, una dolarización en parte y seguir utilizando los pesos, y el otro candidato que pretende seguir manteniendo el valor del peso, digamos, la moneda como el peso, aun cuando tenemos una inflación totalmente elevada. Entonces eso genera un poco de nerviosismo. También tuvimos el pasado domingo el primer debate presidencial, ahora Sí. tenemos el segundo el próximo domingo, donde, si ustedes se fijan, se debatieron 4 ejes diferentes, pero siempre terminaron los candidatos hablando de política. Sí. Aun cuando se habló de políticas de género, diversidad, se terminó hablando de economía. Sí, es Cuando cierto. se habló de educación, se terminó hablando de economía. Sí, Sí, digamos, es la economía como parece ser el tema más fuerte, digamos, en la agenda de los políticos y también Sí. en la agenda de la gente que está sufriendo el tema de la inflación. Claro. Entonces, todos los temas derivaron siempre Sí. en cuestiones económicas. A mí lo que me llama la atención, Marcos, es que cuando la Cámara Nacional Electoral salió a preguntarle a los ciudadanos sobre qué temas querían que debatieran los candidatos, eligieron derechos humanos y convivencia ciudadana. Sí, que el tema de la convivencia ciudadana tenemos que tener en cuenta por el gran tema de la inseguridad que vive sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Claro. Buenos Aires. Por eso puede ser. Lo que yo Ujú. también tengo un poco de dudas, que quizás ha sido el primer tema elegido por la ciudadanía después de los temas obligatorios que ya había puesto Claro. la Cámara Nacional Electoral, porque seguramente si no hubiera salido también economía Claro. en el primer Es que lugar. seguramente tampoco se le dio tanta difusión como para que la gente pudiera participar, porque digo que debe ser una preocupación mayor el tema económico para todo el mundo. Exacto, exacto. Tenemos un récord histórico en la cotización del dólar, un récord histórico. Tenemos serios problemas en la actividad económica. La industria cayó por tercer mes consecutivo, se cayó un 3,1 en agosto. Es decir, los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación también tocaron récord. La brecha cada vez se agranda más entre el dólar oficial y el dólar blue, Ujú. y lo que está sucediendo es que los inversores, los pequeños ahorristas, las familias, están escapándole a los plazos fijos y le están escapando a los fondos comunes de inversión, y se están dolarizando las carteras. Es por eso que también está subiendo mucho el precio del dólar. Se Ujú. están dolarizando todas las carteras ante el temor de una
por ejemplo, que llegue Milei al gobierno, entonces si va a dolarizar, la gente ya quiere contar con esa moneda porque los pesos van a dejar de tener valor, pero aún cuando no llegue Milei al gobierno tenemos una situación del peso bastante preocupante, con una deuda emitida en la ELIX de más de 350 millones de dólares, si bien se están emitidas en pesos, si uno lo convierte al tipo de cambio son 350 millones de dólares, es decir, un compromiso bastante fuerte a futuro que tiene el gobierno y que no queda otra que financiarlo con emisión monetaria para el pago de esa deuda, y eso es más inflación a futuro. Lo que tenemos también es una inflación muy fuerte que parece que no va a aflojar de los 2 puntos, y algunos ya hablan que también va a ser 12 puntos, 12% o más ahora en el mes de septiembre, que se van a dar los datos ahora a mediados de octubre. Y no es solo que la inflación, porque uno por ahí dice, sí, se repite la inflación del mes pasado. Pero hay que tener en cuenta que la inflación del mes de agosto y del mes de septiembre, si se ubican en el 12%, realmente es el doble de lo que se ubicó en los meses anteriores, en julio y agosto, que fueron aproximadamente del 6%. Entonces no podemos quedarnos conformes de que el índice de inflación se mantiene en el 12%, sino que tenemos que estar diciendo de que tenemos una inflación del doble de mitad de año, del doble de lo que sucedía por allá por las PASO, ¿sí? Entonces, seguimos viendo políticas de bache, tenemos unas políticas más de ajuste, sí, una política de llenar los bolsillos de la gente con la reducción de el impuesto a las ganancias, es decir, la elevación del mínimo no imponible, del compre sin IVA, también ahora se les va a permitir a las pymes exportar a un tipo de cambio diferencial, para los monotributistas también hay algunos beneficios, es decir, está tratando de recomponerse el salario real de los individuos, pero con políticas muy de corto plazo, y uno dice, bueno, ¿cómo van a implementar estas políticas a 2 meses de terminar el gobierno? ¿Por qué no lo implementaron? ¿Por qué no lo implementó el ministro Massa cuando recién asumió hace 2 años? Claro. Para tratar de estabilizar la economía. Y se están implementando a último momento. Entonces es más bien no lo que los analistas especulan es que no es una política económica para tratar de resolver los problemas del país, sino para tratar de llegar a las elecciones. Es una situación bastante complicada. Como dijimos, las expectativas de inflación para los próximos meses son más altas. Las expectativas sobre el tipo de cambio es más alto. No sabemos lo que va a hacer la autoridad monetaria, si va a subir las tasas de interés para tratar de frenar el dólar o no, pero si se suben las tasas de interés, tenemos que, por un lado, el gobierno tiene que salir a pagar más por los bonos que ha emitido, y también se le encarece el crédito tanto a particulares como a empresas, y eso puede generar un parate o por lo menos una disminución en la actividad económica. Entonces, eso después tiene otros inconvenientes. Puede frenar la inflación, pero puede generar una caída en la actividad económica y eventualmente una suba del desempleo.